Continuamos del dicho al hecho y precisamente hoy, 17 de mayo, recordamos que se cumple un año de un trágico accidente que sucedió en la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba, en donde tres jóvenes fueron atropellados, tres jóvenes que estaban en el costado de la banquina fueron atropellados por un vehículo donde su conductor conducía muy irregularmente y luego resulta que tenía alto porcentaje de alcohol en sangre, 2.7, que era una barbaridad, y bueno, por ahí no sabemos, se supone que otras sustancias. Estamos con Gladys Escribano, abogada, bueno, ya retirada, pero que ha seguido muy de cerca este hecho porque se trata de una familia conocida, ¿no? Sí, Muy, sí. muy cercana a vos. Contanos Sí. un poco, Sí, sintéticamente. efectivamente. Bueno, nosotros tenemos un vínculo, digamos, afectivo fuerte con Fernanda Guardia, puesto que ella, digamos, pese a que vivía en Río Ceballos, se ha criado en Agua de Oro y nosotros hemos vivido mucho tiempo en Agua de Oro, muy amiga de Leo, mi hijo. O sea, de pronto se da, digamos, la circunstancia esta de que un día antes de la tragedia, nosotros vamos al Chiringuito Serrano, que es como una especie de chiringo que está al lado del río, donde se puede comer, se pueden tomar, se puede desayunar, la merienda, bueno, un lugar muy agradable. Ese día 16 vamos al Chiringuito Serrano de Río Ceballos, donde se hacía, digamos, una feria de artesanías. Y había un espectáculo que era el espectáculo de las tamboreras del grupo de La Ronda. O sea, las tamboreras, digamos, son en general grupos de feministas que expresan sus protestas a través de los tambores, ¿no? Y ahí en este grupo de tamboreras que hacía este espectáculo a la gorra en beneficio de Colombia, donde sabemos, digamos, que hay terribles muertes y desapariciones a diario, en beneficio de Colombia. Y ahí, entre las tamboreras, estaba Fernanda Guardia, a quien conocemos de chiquita, y Sol. Estaban las dos con sus tambores. Bueno, nosotros en realidad, o sea, vimos esta pareja tan amorosa, que es como que de pronto descubrimos esto de que el amor de dos personas, ¿no? O sea, lo vimos en ese vínculo de Sol y Fernanda, de esto de estar de la mano. O sea, no hablamos con Fernanda en ese momento porque era como romper esa intimidad afectiva, digamos, que habíamos advertido. Una cosa muy agradable fue verlas a ella con sus tambores y después recorriendo la feria y demás. Y al día siguiente, bueno, nos enteramos de esto terrible, de la tragedia de la circunvalación y por supuesto, digamos, fuimos siguiendo paso a paso toda la situación de la salud de Fernanda, el tema del comportamiento de la justicia y demás. Ellas dos no solamente eran músicas, sino que una era realizadora audiovisual y Sol Era antropóloga. Antropóloga. Estaban preparando un trabajo, una investigación, una tesis, y estaban trabajando en ello, ¿no? Eran las dos, Sí. eran becadas del CONICET. Sí, y es más, o sea, digamos, muy comprometidas, digamos, con las luchas de género. Ellas estaban haciendo una tesis desde la antropología
y también desde lo audiovisual, con relación a la poesía de una trans, digamos, porque uno cuando dice, bueno, una mujer trans, o sea, de una persona trans, poeta, muy buena poeta, entonces venían de hacerle una entrevista a esta poeta trans. Y bueno, justamente trabajando ambas para la tesis de antropología y para la tesis de audiovisuales, es que, digamos, se les descompone el vehículo. El vehículo en la circunvalación y bueno, tienen que estacionar, llamar a la grúa. Y llaman a un amigo. Claro, y lo llaman Agustín porque llevaban todos estos, estos aparatos de filmación que eran bastante costosos. Y bueno, qué sé yo, estaban solas, o sea que lo llamaron a Agustín para que viniera a buscar, digamos, sus herramientas mientras esperaban la grúa. Y bueno, fue en ese momento que ellas estaban esperando la grúa y que estaban en la banquina, estaban en la banquina, perfectamente estacionada. Plena luz del día. En plena luz del día. Y bueno, y aparece este monstruo al volante. Creo que conviene empezar a usar la palabra criminal vial. Sí, sí. Sí, es un crimen vial porque ya tuvo una conducta criminal al manejar un vehículo estando alcoholizado, con tanta cantidad de alcohol en sangre, y además porque al desviarse, al perder el control del auto, se desvía, atropella a las personas, les pasa por encima y no se detiene. Y luego sube a la ruta, estaciona y se queda mirando qué sucede como si fuera un espectador más. Y luego se va. Exactamente. Sí, digamos, se darían, digamos, casi todas las circunstancias jurídicas para hablar de un homicidio con alevosía, si se quiere, por el placer que le produce ver todo este... No, es la verdad que... Y lo que sucede también, que es llamativo para hablar ya de la justicia, es que, digamos, identificado el autor, lo dejan en libertad. Primero va a la cárcel, toman testimonio además, y el fiscal que interviene lo deja en libertad. Sí. Bueno, o sea, una conducta... Sí, sí. De todas maneras, o sea, todo esto es legal. No quiere decir que lo legal sea justo, ¿no? O sea, esto es legal y esto habla de dos cosas. Primero, que la justicia, digamos, tiene la función de acudir frente a las situaciones de violencia, las diferentes violencias, digamos, contra la mujer, la violencia contra los jóvenes, que es la violencia institucional, las violencias con el género, con las personas trans, las violencias, digamos, todo ese tipo de violencias, las desapariciones, que es una violencia, digamos, que vos no tenés de dónde agarrarte porque no conoces cuál es tu enemigo. O sea, desapareció alguien y no sabes dónde está. Acá por lo menos sabemos, Amoedo es un criminal, está identificado. O sea, frente a todo este tipo de violencias, le corresponde a la justicia cumplir su papel de protección, digamos, de la comunidad. Porque todas estas violencias la llenan de inseguridad a la comunidad. Así como cuando hay una desaparición, la comunidad se resiente, tiene miedo, se siente insegura. Si vemos este caso de crímenes viales, también te vas a sentir inseguro, vas a decir, bueno, yo ahora salgo a la calle y si se me cruza un criminal vial, pero o sea, el tema de la inseguridad. Claro, esta misma persona, o sea, lo dejan en libertad y ¿quién aseguraba que no iba a volver a alcoholizarse, no iba a tener nuevamente esa conducta criminal? ¿Por qué la justicia actuó así? Es decir, ¿por qué el fiscal
rápidamente Y decidió bueno, la lo que libertad. pasa es que, bueno, en todas estas cosas, o sea, hay que pensar, hay dos justicias, una justicia que es para los poderosos y otra justicia que es para los vulnerables. Si dentro de los vulnerables están las víctimas de estos delitos, y a la justicia no le importa. O sea, finalmente se da esto, ¿no? Que la justicia es como que trabaja en función de eso. Minimiza, o sea, realmente en este caso de los delitos viales, hay cuestiones de política criminal también, Y, porque dicen, bueno, no hay espacio en las cárceles, entonces encima les vamos a meter a los criminales viales. pero además está, digamos, ¿cómo es la carátula de este juicio? Claro, homicidio culposo. Quiere decir que no... Claro, quiere decir, es un homicidio por imprudencia, negligencia, Claro, salió y se le falta de cumplimiento de los reglamentos. claro, o le puede haber, se le pinchó una goma, perdió el control o Claro. atropella a estas personas y hay 2 muertes y una Claro, tercera, que no es pero el caso. que no es el caso, Que no es el porque él caso. alcoholizado y todo se toma fotografía mientras estaba manejando, cuando sale del lugar donde estaba bebiendo, consumiendo, se toma una selfie y se graba manejando, haciendo, es decir, además eso, en Claro. ese estado. Claro, bueno, esta es una vieja discusión, Ilsa. Yo no sé si vos recuerdas cuando Cristina López, cuando es atropellada Cristina López acá a la altura de Arroyo de los Patos, Sí. que nosotros hicimos una serie de jornadas, de talleres, que vino Esteban Gorriti, que escribió un libro que se llama El genocidio vial, tan luego, Sí, sí, sí. o sea, donde él va exponiendo, digamos, cuáles son sus teorías con relación a... Claro, Esteban a Gorriti, los- abogado y papá de de un de joven Manuela Gorriti. de una joven fallecida en un accidente vial en la Claro. ruta Carlos Paz. Y ya en aquella época nosotros considerábamos, en aquella época, de que el automóvil era un arma, que había que catalogarla dentro de las... O sea, ¿cómo vos podés cometer un homicidio? De diferentes formas, ¿no es cierto? Puede ser con un cuchillo, con un revólver, con un auto también podés cometer un homicidio. O sea, no podés estar analizando cuál fue la intención de la persona esa que está usando el arma. No te podés ir a la intención. Tenés que irte directamente al daño. O sea, tenés que ir a lo que está pasando la víctima en ese momento como producto de esta acción. Pero bueno... ¿Y o sea, es posible el cambio de carátula que vaya a sí, sí, por supuesto que es posible, pero hasta ahora todas los intentos que se ha hecho de cambiar la carátula de homicidio culposo por dolo eventual, inclusive en aquella época discutíamos eso, en aquellas jornadas, de si lo de Cristina era homicidio culposo o homicidio con dolo eventual, que es como se lo Claro, llama. recordamos el accidente, no fue un accidente, el crimen. Un grupo de jóvenes sale de un baile en un lugar que está sobre la ruta 14, en Arroyo de los Patos, vuelven caminando hacia Mina Clavero, porque hay algunos kilómetros, están sobre la mano derecha un grupo de jóvenes y un auto aparece zigzagueando y los levanta el grupo de jóvenes en ese que son atropellados. Ahí Cristina fallece y varios, 2 o 3, terminan con lesiones graves. Esta persona se va, sigue, y va, luego descubren que limpia el auto, limpia las Pueden huellas, limpiar la exactamente, sangre. la sangre, y bueno, resultó ser un policía, Excomisario, sí. excomisario que estaba en Nono, no sé si vivía en Nono o su madre creo que estaba en Nono, y bueno, sucedió lo mismo, es decir, la justicia
no cree que haya tenido una conducta criminal porque venía alcoholizado, abandona a las personas que hiere y luego, y además trata de borrar las huellas del auto y al poco tiempo estaba libre, o sea... Sí, totalmente. Bueno, eso también es interesante porque, digamos, frente a estas violencias, la justicia no da ninguna respuesta y entonces es cuando la comunidad le reclama a la justicia y le dice, bueno, si vos no das respuesta, nosotros vamos a visibilizar esto de alguna forma. ¿Por qué? Porque con la policía nosotros no nos sentimos protegidos, nos sentimos amenazados. O sea, concretamente, si hay un policía de por medio, hay un temor a las amenazas, que muchas veces existen esas amenazas también, como en el caso, bueno, de Joaquín Paredes, que los familiares comentaban. Joaquín Paredes es el caso también de un joven en una pequeña población cercana en el departamento Cruz del Eje, que fue acribillada a balazos, es decir, más de 100 balazos por un grupo de policías, también en épocas de pandemia. Los chicos venían de festejar un cumpleaños, venían caminando y bueno, una situación inesperada y sacaron las armas y fueron acribillados. Es decir, este chico fue acribillado, los otros escaparon, se protegieron y bueno, ahí están los familiares, las organizaciones, las distintas agrupaciones de derechos humanos, todos los acompañantes, toda la comunidad acompañando estos hechos, pidiendo es como justicia. Que la comunidad en este momento está como tratando de ejercer un poder paralelo, de decir, bueno, primero las mujeres con el tema de los femicidios, bueno, con el tema de las desapariciones de mujeres y de niños, con el tema de los abusos sexuales, no solamente de mujeres, de niños, de niñas. Es como que a eso se van acoplando las organizaciones sociales, se van acoplando todo tipo de organización, digamos, que está digamos, que alza como bandera los derechos humanos, ¿no? Y entonces como que se empiezan a agrupar, se empiezan a organizar y salen a la calle a protestar y a decirle a la justicia, no creemos en vos. Lo único que haces es cubrir de impunidad a los delincuentes. A las víctimas no nos dan ninguna participación, a las familiares de las víctimas prácticamente... No pueden acceder a los expedientes, no pueden acceder a acceso. Claro. O sea, realmente es como que la comunidad está reclamando sus legítimos derechos y no se siente representada por el Poder Judicial. No siente que el Poder Judicial es un servicio de justicia, sino que siente que realmente es un poder opresor, digamos, que utiliza las herramientas para cubrir de impunidad, digamos, a determinados delincuentes. Entonces, es como que está todo este desprestigio del Poder Judicial, no está en el tema que se discute en los escritorios de decir, ¿cuántos miembros necesita la Corte? No, está en la calle, en la gente que está diciendo, ustedes no están haciendo justicia, no me representan, no los quiero. Bien, ya para cerrar el tema, ¿por qué algunos sectores de la sociedad y algunos sectores políticos también piden una justicia democrática? ¿Qué sería democratizar la justicia? Justamente, ¿no? Yo creo que de las instituciones, digamos, menos democráticas está la policía y el Poder Judicial. La policía siempre queda, los gobiernos pasan, la policía queda. O sea, eso le da un cierto ámbito de poder que, bueno, si total ellos saben, dice, bueno, gane Juan o Pedro o el otro, yo siempre voy a tener poder. Porque para eso me han dado un arma aparte. Y un arma es mucho poder. Bueno, y en los tribunales pasa lo siguiente.
En la época que se dicta la Constitución del 53, o sea, hace casi 2 siglos, ¿qué pasaba? Estaba el problema, digamos, del el rosismo, qué sé yo, que hablaba del tema de que quería manejar Rosas, quería manejar la justicia no era independiente, qué sé yo, entonces había que rodear la justicia de todas las garantías, igual que a la prensa, ¿no? También había que rodear la prensa de todas las garantías. Entonces, claro, independencia del Poder Judicial era darle estabilidad, que nadie los podía echar, era darle inamovilidad y darle un buen sueldo. Wow. A partir de esta inamovilidad del Poder Judicial se convierte, digamos, en un poder vitalicio. O sea, vos sabés que estás ahí y que nadie te va a sacar de ahí. Y pese a que hay procedimientos legales destinados a la institución de los jueces, no funcionan. Yo, por lo menos en los años que tengo, nunca vi la destitución de un juez. Porque es tan complicado, aparte que aunque haya buenas intenciones de destituir a un juez, es mucho más simple decirle, che, presenta la renuncia, si total. Y para que pueda después va acceder. a poder cobrar la jubilación y demás. O sea, el Poder Judicial es un poder vitalicio, es aristocratizante, es elitista porque lo manejan varias familias que son las mismas, y esto no pasa solamente en Córdoba, yo creía que pasaba acá, no, también pasa en Buenos Aires, son la gran familia judicial. Entonces es como que tienen un montón de códigos, ¿no? Y a su vez los vínculos entre la justicia penal y la policía son muy estrechos. Y los sectores porque de no poder es que también. el fiscal sale a investigar, se pone de detective, no. El que investiga es la policía. Entonces, si el fiscal no cuenta con un buen policía que investigue, no puede, digamos, ejercer su función. Entonces, son o sea, están como articulados en su funcionamiento. Entonces actúan como una cofradía. O sea, un fiscal no le resulta tan fácil ir y procesar a un policía, porque le sirve, porque lo necesita. Bueno, en fin, o sea, está todo ese espíritu de cofradía. Y bueno, creo que el tema de la democracia, lo que pide la comunidad es, yo lo he visto, he escuchado, digamos, que sean cargos electivos, que no que se pueda sean remover, vitalicios, claro, que se pueda remover. A los fiscales se los puede remover si Se los puede remover con procedimientos que son dificilísimos, te digo. O sea, si vos sos un ciudadano común y querés remover un fiscal, olvídate, porque es muy difícil, vas a tener que dedicar toda tu vida a remover ese fiscal. Entonces preferí decir, no, sigo mi vida y ¿qué hace? O sea, no. O sea, yo creo que hacen falta, digamos, como herramientas más políticas de decir, bueno, yo le revoco, yo cuestiono a este fiscal, armo un plebiscito, pido que renuncie o que lo aparten. Mayor participación pero bueno, de la ciudadanía. Un consejo de la magistratura, que está todo el mundo ahí para que puedan remover un fiscal. Si ni siquiera podés poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, o sea, tiene que ser una cosa más popular, más que la gente tenga más participación. Bueno, bien, no sé. Esa es la frase. Entonces, cerramos esta nota, eso, con un deseo, ¿no? La participación efectiva de la gente y que sea escuchada, ¿verdad? Sí, sí, que sean escuchadas, o sea, la comunidad, pero también que sean escuchadas las víctimas dentro del proceso, porque la participación de las víctimas dentro de los procesos penales es mínima, está muy limitada y el juez te hace lugar a los pedidos hasta por ahí nomás. Bien. Bueno, te agradezco este momento esclarecedor. Y esperamos, hoy se hacía una marcha por los chicos de la circunvalación, del accidente vial, sí. Y esperamos que haya buenas noticias. Sí. Gracias por haber venido, Gladys. No nos olvidemos ¿sí? de hablar de crimen vial y no de accidente. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos entonces a nuestra columna de comunidad y enseguida volvemos.